un gozo y placer de verlos a todos que han venido hoy, han hecho tiempo, ¿verdad?, para estar aquí en la casa de Dios. Sabemos que Dios bendice a aquellos que lo honran. Amén. Usted honra a Dios, Dios lo honra a usted. Usted sirve a Dios, Dios lo bendice. Abre caminos donde no hay caminos, ¿verdad? Y la palabra que trajo mi hermana esta mañana para alguien que esté en un momento de preocupación, tome la palabra. Porque el Señor habla por diferentes maneras. Tome la palabra. Si el Señor le habló a usted y usted tiene un peso en su vida, una preocupación de algo, tome la palabra. Amén. Tome la palabra y diga: Señor, la tomo. Tú estás conmigo, tú nunca me vas a dejar. Amén. Tú estarás conmigo siempre. Porque el Señor prometió: yo estaré con ustedes hasta el último momento que estén en la tierra. ¿Verdad? Esa palabra debemos tomarla, ¿verdad?, en serio. Bueno, hermanos, estamos hablando sobre la oración de Daniel en el capítulo 9 de la Biblia. Open up your Bibles in chapter 9, Daniel chapter 9. Daniel capítulo 9. Y todos estos días, estos domingos, vamos a estar hablando excepto, hermanos, Daniel 9. Daniel 9. Pero vamos a leer el verso 23, verse 23. Daniel 9, el verso 23. Porque leímos la introducción que fue el capítulo 9, el verso 3. Y luego leímos la oración que hizo Daniel en el verso 17 y 18. Ahora vamos a ver lo que pasó en el verso 23. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede cuando tú oras? So what happened when you pray? When you pray. When you pray to God, something happened. Algo sucede cuando tú oras a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amen. Sucede una cosa. Número uno, Dios te oye. One thing happened. God listens to you. God hears your prayers. Cuando tú oras, sucede algo. Dios te oye. Él inclina su oído hacia ti. Eso es la primera cosa que sucede. Número dos, Dios te va a responder. Pero Dios va a responder no de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a su voluntad. ¿Verdad? Cristo dijo: si es posible, cuando estaba en el Calvario, si es posible, ¿verdad?, en el jardín de Getsemaní, dice el Señor en su oración, dice: Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, sino que se haga como conforme a tu voluntad. So, número uno, Dios te oye. Número dos, Dios contesta tu oración de acuerdo a su voluntad. Y esto puede tardar o puede suceder luego, ¿verdad? Número tres, hermano. Número tres, una vez que se cumple la voluntad de Dios a través de la oración, hermanos, ya está en ti lo que tú vas a hacer. Porque puede ser que Dios también te desafíe. God can challenge you. Dios te puede desafiar. Cuando tú oras a Dios por algo y Dios te responde, número tres, Dios te va a desafiar. ¿La tomas o la dejas? O cambias o cambias. O la tomas por fe. Amén. Y a veces puede parecer difícil, pero la tomamos por fe, ¿verdad? En el verso 23, y le he titulado el tema de la oración de Daniel. Voy a continuar porque esta es la oración de Daniel. En el verso 23, nota bien lo que dice. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Quién habló aquí? No fue Dios, es el arcángel Gabriel, el mensajero de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, dame a mí la palabra, dame la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento para poder hablar de tu palabra profética. En el nombre de Cristo, Padre, pongo mi mente y mi corazón en tus manos, en el Espíritu Santo. Amén y amén. El ángel le dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela.
porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. En la nueva traducción viviente dice, en cuanto comenzaste a orar, nota bien, dice, en cuanto comenzaste a orar. Wow. En cuanto comenzaste a orar, se dio la orden. Y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Punto. Presta mucha atención. Y aquí viene la clave, hermanos. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Hay cristianos, hermano, que tienen otra visión, de hacerse ricos, de hacerse famosos. ¿Sabe qué? Esa visión no es de Dios. La visión de Dios no tiene que ver nada con poder o lujos, nada de eso. Amén. Jesús le dijo a Pilato, si no fuera por mi Padre, tú no estuvieras en ese poder, porque mi reino no es de este mundo. ¿Cuándo dicen amén? Jesús le dijo a Pilato, política, religión, mi reino no es de este mundo, Pilato. Tú no vas a entender por qué yo estoy aquí. Porque Pilato le dice al Señor, ¿no te vas a defender? Te están acusando, tú eres inocente. Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, no vas a entender. Tú no estás entendiendo por qué yo no traigo un ejército conmigo que me defienda. Judas lo quiso hacer y fracasó. Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo nadie que me defienda aquí en la tierra, porque se tiene que cumplir la profecía. Si yo quisiera, mandaría a mi padre un ejército y te harían picadillo, Pilato. Pero eso no es lo que Dios quiere, que se cumpla la voluntad de Dios. Hermano, por eso le digo que a veces cuando se cumple la voluntad de Dios en nosotros, nos puede desafiar. O la agarras o la dejas. O la agarras o la dejas. Así es Dios. Si usted no quiere, no la tiene que agarrar. Pero si usted quiere agarrar la voluntad de Dios, toma la voluntad de estar como venga, y sabe que usted va a salir victorioso, ¿sí o no? Va a salir victorioso. Lo digo por experiencia. 38 años sirviendo al Señor. Y sabe que hasta aquí, como dijo Samuel, hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí Jehová ha estado conmigo. Aleluya. Y no me ha dejado. Y no me dejará. Para que puedas entender el significado de la visión, en inglés dice, the Living Translation dice, the moment you began praying, a command was given. And now I'm here to tell you what it was, for you are very precious to God. Listen carefully to what you can understand, the meaning of your vision. ¿Entiende la visión? ¿Entiende usted la visión de Dios? Can you understand God's vision for the church? No para el mundo se va a ir por otro lado, hermano. Se va a ir por el drenaje. Esa es la verdad. No, la visión de Dios para la iglesia. Una iglesia que sea, ¿qué, hermanos? Gloriosa. Esa es usted. Una iglesia que sea victoriosa en medio de todo lo que viene, el caos que viene a este mundo. Es la iglesia. ¿Usted tiene esa visión? Si usted tiene esa visión, usted va a decir, wow, estoy en el lugar correcto. Porque va a perecer. El mundo va a perecer. El ejemplo de Noé, el arca, es un ejemplo bien claro, hermanos, de que a Noé le tomó 100 años le tomó en hacer el arca. 100 largos años en hacer el arca. Una vez que el arca estuvo hecha, Dios dijo, sube tú a tu familia, selló la puerta, y el que se quedó afuera se quedó, y culpa, y llegó el diluvio, hermanos, y millones de personas murieron. Ese es Dios. La visión para la iglesia. El capítulo 9 de Daniel, estuvo en mi introducción, escribo lo siguiente. El capítulo 9 de Daniel relata cómo Daniel, al estudiar los escritos del profeta Jeremías, supo que los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel estaban por cumplirse o se habían cumplido. Esto pone al profeta Daniel en cuestión y decide buscar la respuesta buscando el rostro del Señor en oración, ayuno y silicio. El resultado fue que Dios le respondió en revelación profética. Y aquí viene la parte buena, the good part. Hermano, cuando tú buscas a Dios, viene a mi mente que dice Dios al profeta Jeremías, clama a mí. ¿Y yo qué? Te responderé. Cry out to me. Cry out to me. Clama a mí. Aleluya.
A veces, hermano, la gente anda buscando la respuesta en otras cosas, en política, en psicología, en la yoga, pero la respuesta a tu necesidad en tu alma es Cristo. La respuesta a la necesidad que tú tienes en tu vida es Cristo. He's the answer. He's the only answer a la alma necesitada, porque hay almas necesitadas allá afuera. Próximo sábado vamos a ir a Swat Meet a testificar. Véngase con nosotros, come with us. Join us next Saturday, 9 in the morning, in the Swat Meet. Vamos a ir a testificar. Ya conseguimos fuimos a comprar tratados ayer, unos bien bonitos, hermanos, tratados bien bonitos. Vamos a regalarle a la gente un tratadito, una Biblia, algo. Vamos a darle a la gente algo. Come with us, amen, join us, and let's go and reach out somebody. Vamos a ir a alcanzar a alguien. Daniel sabe, como lo dije la semana pasada, que cuando la profecía parece que no se está cumpliendo, la única manera que vamos a saber qué está pasando es buscar a Dios, como en ayuno y oración. No hay otra. Y no nos gusta eso. Ay, ¿por qué? Porque somos espíritu, y Jesús le dijo a la samaritana que tales adoradores buscan al Padre, que le adoren como en espíritu y en verdad. Hermano, Dios es espíritu. God is spirit. Cuando usted nació de nuevo, usted pasó de ser un carnal, un natural, hombre natural, pasó a ser un hombre espiritual. ¿Cuántos son espirituales aquí? Amen. When you born again, you became a spiritual being. Usted pasó a ser un hombre espiritual. Ahora, ser un hombre, cuando usted se convierte en un hombre espiritual, usted puede entender a Dios. Por eso el cristiano, el nacido de nuevo, tiene que orar. Porque si usted no ora, usted se va a quedar atrás y Dios va a seguir adelante, porque Dios no espera a nadie. God don't wait for nobody. Usted está en relación con Dios, mantenga esa relación, porque sabe que cuando usted se rinde, Dios todavía sigue adelante. Dios todavía está en su trono. Él todavía está sentado en su trono. Y Él no espera a nadie. Porque el tiempo tiene que seguir, hermano. Se tiene que cumplir la profecía. Daniel busca una respuesta a Dios. En el capítulo 9 del verso 19, nota bien. En el chapter 9 de Daniel, let's go back to Daniel chapter 9, 19. Dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Nota bien las palabras que Daniel dijo. Señor, escúchanos, perdónanos, atiéndenos, Señor, y ven a ayudarnos por ti mismo, Dios mío, y por tu ciudad y tu pueblo que invocan tu nombre. No tardes. Daniel pide a Dios ser escuchado, recibir él y su pueblo el perdón y ayudar al pueblo. Reconoce los atributos que identifican a Dios. Un Dios de justicia, hermanos. Uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios de justicia. Pero la justicia de Dios no es como la justicia del hombre. La justicia del hombre a veces es débil, es imperfecta, pero la justicia de Dios, hermanos, fíjate bien, ahí está el tema de la justificación. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él nos justificó, Cristo nos justificó delante del Padre y nos quitó todo pecado. La justificación, hermanos, es una suma y una resta, o una resta y una suma. Nos quitó y nos dio. ¿Qué nos dio? Autoridad de ser hijos de Dios. Nos quitó todo el pecado. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. O sea, el ser justificados, hermano, hemos sido perdonados, óigalo bien, de todo. De todas las fechorías que usted haya hecho en el pasado. Usted fue perdonado ya. Y esa es la justificación. Esa es la justicia de Dios. Y es un atributo que Dios tiene. Justicia. Acuérdese, justice or righteousness of the Lord. The righteousness of the Lord is perfect. La justicia de Dios es perfecta, no como la del hombre. La justicia del hombre
falla a veces la justicia de Dios. No, Él perdonó a toda una humanidad. Fíjese bien, desde Adán hasta el último que nació en la tierra. Dios perdonó a todos en Cristo Jesús y ya no hay pecado en tu vida que te inculpe. Ya no hay. Si usted quiere andar buscando sus pecados pasados, ese es su problema, pero usted ya fue perdonado. Dios le responde por medio del ángel Gabriel, el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel, hermano, es el mensajero de Dios. Gabriel the angel is the messenger of the Lord. Él aparece en 4 ocasiones en la Biblia como el mensajero de Dios. El mensaje que debe darle al profeta es de suma importancia por cuanto le hace saber, debes poner atención. Cuando usted viene a la iglesia, hermano, ponga atención a lo que se le está diciendo porque es una instrucción para usted. Y hay por eso que hay cristianos, hermano, que no entendieron lo que se dijo porque no puso atención. Su mente estaba no sé en dónde, en su negocio, en sus biles, en su no sé qué. Y por eso no está aprendiendo, porque no está poniendo atención. Pero el ángel le dice a Daniel, le dice, pon atención a lo que te voy a decir, porque lo vas a entender, lo tienes que entender, porque de ahí es el futuro de tu nación. Fíjate qué tremendo. De ahí va a depender tu nación, todo lo que te voy a revelar a ti. De ahí va a depender la nación a la cual tú vas a, una vez que salgan del cautiverio, tú continuarás profetizándoles a ellos. El arcángel Gabriel, hermano, le hace saber que debe poner atención. Número 1, el arcángel Gabriel anunció a María el nacimiento de Jesús en Lucas 1, 26, 78. No se los voy a leer porque son muchas escrituras, pero se las voy a dejar, escríbalas. Aparece el arcángel Gabriel, aparte de aquí Daniel, en Lucas 1, 26, 78, cuando le dio el anuncio a María que ella sería madre del Salvador. Número 2, se le aparece a Abraham en Génesis 18, 1 al 15. Escríbalo si gusta. Se le aparece a Daniel y le revela el tiempo de la venida del Mesías, Daniel 9, 21. En Daniel 9, 21, eso le estamos leyendo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Con presteza quiere decir con agilidad, rápido. Imagínense qué tremendo, hermano. Hermano, los ángeles se mueven de una manera increíble. Y dice que lo vio, ¿verdad? Era un ángel, hermano. Dice que lo vio y le empezó a hablar. Es el verso 21. Luego se le aparece a Zacarías, sacerdote del templo, en Lucas 1, 11 al 12. 4 veces aparece este ángel, hermanos, aparece como mensajero de Dios. Hoy en día, hermanos, no sé si usted ha visto un ángel, porque un ángel no es como lo pintan, hermano, así con alas, así no lo pintan. No, así como lo pintan no es. Eso no es un ángel, solamente una imaginación. Un ángel, hermanos, puede ser una persona que usted lo ve y a usted lo protege de un peligro. Puede ser un ángel de Dios, ¿verdad? No es que traiga alas. Si no, imagínense, hermanos, dice, lo adoraríamos. No, un ángel puede verse como una persona como nosotros, pero que te va a proteger, que te va a rescatar, que te va a ayudar. Quizá a usted le ha pasado y ni cuenta, porque dice Hebreo, dice que muchos sin saberlo han hospedado ángeles. Dice que sin saberlo, sin saberlo, hermanos, han hospedado ángeles. O sea, es posible que usted se encontró con un ángel, que usted estaba en un peligro y de repente lo libró y no le pasó nada. Puede haber sido un ángel, así se ve, sin saberlo. Luego, en el capítulo 9 de Daniel, el 24 al 26, ahí entra la parte fuerte. Then, chapter 9, 24, 26, Daniel, he comes the strong part, the heavy part, the revelation, la revelación, hermano. Y aquí es donde yo estaba, hermanos, cuando estaba estudiando y lo estudiaba otra vez y lo volví a estudiar y lo volví a repasar, hermano, porque trataba de entender verdaderamente el significado. When I was reading this part, I was really deep concerned because it's a heavy part. From chapter 9, Daniel chapter 9, verse 24, 26, 2 versos, hermanos, esos versos están profundamente conectados con el Espíritu.
those verses, they very linked with the, connected to the Spirit. Por eso, hermanos, miren, hermano. ¿Sabe por qué la iglesia está como está ahorita? ¿Sabe por qué estamos? Porque estamos como estamos, medio tibios. ¿Sabe por qué? Porque no oramos, no buscamos a Dios. Así es. ¿Verdad? Otra lo vuelvo a decir, le dijo Dios al profeta: clama a mí, búscame, pero búsquenme de todo corazón. Seek me, but with all your heart. Seek me, búsquenme. Pero me van a buscar con, hermano, eso hace la diferencia. Búsquenme con todo el corazón, ¿verdad? Usted puede buscar una cosa, usted puede buscar a alguien o a algo que se le perdió y lo puede estar buscando y no muy ligeramente, pero cuando tú lo buscas con un deseo, ya cambia la cosa, ¿verdad, hermanos? When you seek something, when you're looking for something, wear with your heart, con su corazón bien puesto, ya eso es diferente, hermanos. Eso es diferente. Y Dios quiere que le busquemos así como con todo el corazón. Con todo el corazón, aleluya. Porque Él es nuestro amparo, nuestro auxilio, nuestro castillo, amén, nuestra fuerza. Él es todo eso. El profeta Daniel toma en serio su posición como profeta al buscar la respuesta, al estudiar la profecía del profeta Jeremías. Al estudiar, Dios revela por medio del arcángel Gabriel la profecía de las 70 semanas que tiene que ver con el pueblo de Israel. Allí viene la parte. Now the angel, el ángel, le va a revelar a Daniel que vienen 70 semanas. Now the angel will reveal to Daniel 70 weeks. 70 semanas. Pero no de días. 70 semanas de años. 70 por 7 son 490 años. Imagínense. 490 years. Son 70 semanas de años, no de días, de años. Pero ¿cuál es el objetivo de las 70 semanas? ¿Cuál es? What's the point? What's the point? Le dice, hermanos, número uno, terminar la prevaricación. Prevarication. Esta palabra, hermanos, cuando yo la estudié, when I studied this word, es una palabra que se usa mucho entre los políticos, entre gente del poder, jueces, magistrados, gente alta, de altos rangos, desde presidentes a jueces, magistrados, a fiscales. ¿Qué significa la palabra prevaricar? La palabra prevaricar, hermano, ¿sabe lo que quiere decir? Quiere decir cuando un alto magistrado, un juez, un fiscal o alguien que tiene un alto poder juzga o condena a una persona sabiendo que es inocente. Imagine. Sabiendo que es inocente. Y lo culpas y lo condenas. Eso es prevaricar. Ahora usted me dice, pastor, ¿qué tiene que hacer con eso? ¿Qué tiene que ver con eso, con la profecía? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Esto tiene que ver en qué forma dieron muerte a Jesús. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4 del 26 al 27. Acts chapter 4, 26, 27. Esto tiene que ver, hermanos, en qué manera dieron muerte a Jesús. Hechos 4, 26 al 27. Acts 4, 26, 27. Disculpe, hermanos, si todo bonita agua porque mi garganta totalmente se me seca, ok, perdón. Dice el capítulo 4, del 26 al 27. Dice la palabra de Dios. Note bien, ¿cómo dice? Notice. ¿Se reunieron quién? ¿Me están siguiendo? ¿Ayude? ¿Se reunieron quién? Y los se juntaron en una contra el Señor.
se reunieron los reyes de la tierra y príncipes contra el Señor y contra su Cristo. Eso es prevaricar. Prevaricaron, hermano. Porque lo juzgaron sabiendo que era inocente. ¿Cierto o no es cierto? Dice la Biblia que trajeron falsos testigos que lo acusaban de que él había blasfemado en contra del templo y en contra de Moisés y todo eso, hermano. Y por eso Pilato decía: pero ¿qué ha hecho este hombre? Yo no veo nada. Es su religión, pero yo no veo nada que haya hecho en lo moral, en lo que respecta a nuestras leyes romanas. Yo no veo nada de eso. Y por eso le dice a Jesús: ¿no te vas a defender? Y el Señor dice: ¿para qué? Si solamente estoy cumpliendo la palabra, la voluntad. Hermanos, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso le digo, hermano, cumplir la voluntad de Dios a veces te desafía. See, when you ready to fulfill God's will, when you're ready, you be challenged by God. Usted va a ser desafiado por Dios. Y de una manera dura, ¿eh? Entonces, ¿qué hicieron los reyes de la tierra y los príncipes que se juntó? ¿Qué hicieron? Prevaricaron. That's prevarication. When you condemn somebody, even though he's innocent, but because you know, because you have power to condemn people, and you say, no, he's guilty, sabiendo que no es culpable y lo condena, eso es prevaricar. Y eso es lo que hizo, hermanos, Israel con el Señor. Ellos sabían que Cristo era el verdadero, el Salvador. Ellos sabían, el Sanedrín sabía, la religión judía sabía. ¿Y sabe qué hicieron? Se lo pasaron a Pilato, porque ellos no podían matar a nadie. La ley de Moisés prohibía que tú mataras o sacrificaras a alguien, como la pena de muerte. La ley de Moisés prohibía eso, a menos que fuera un caso serio de adulterio, los mataban a pedras, pero realmente Dios prohibía eso. Ahora, ¿qué hicieron ellos, hermano? ¿Qué hizo el Sanedrín? ¿Qué hicieron? Caifás se lo pasaron a Pilato y le dijeron: ahí tú haz de lo que quieras. ¿Y qué pasó ahí, hermano? Se le llama prevaricar. Imagínense qué tremenda palabra. Por eso dice terminar con la prevaricación. O sea, cuando Cristo venga, hermanos, les va a recordar a ellos que lo que hicieron con él fue una prevaricación, porque lo condenaron a muerte sabiendo que era inocente. ¡Qué tremendo! Y eso es prevaricar. Número 2, poner fin al pecado. ¿Usted cree que la muerte de Cristo dio fin al pecado, sí o no? Diga que sí. No va a decir que no, porque si no, usted todavía es un pecador. ¿Verdad? ¿Dio la muerte de Jesucristo fin al pecado, sí o no? Sí. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, ya no hay, verso 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿la muerte de Cristo terminó con el pecado, sí o no? Sí, terminó. Porque el pecado nos condenaba, nos señalaba, nos mandaba al infierno, pero ahora en Cristo, hermanos, el pecado ya no tiene poder sobre tu vida, ya no tiene. O a veces fallamos, a veces pecamos de una manera o de otra, pero ¿sabes qué? El pecado ya no gobierna en ti, ya no te controla tu vida. Antes sí nos controlaba. ¿Éramos qué? Pecadores. Óigalo bien, pecadores de práctica, no pecadores de imperfección, porque a veces uno peca y uno le pide perdón al Señor: Señor, perdóname, Lord, forgive me. But we used to be practical, we are sinners practice. We practicábamos el pecado, óigalo bien, practicábamos el pecado. Entonces, ¿la muerte de Cristo puso fin al pecado, sí o no? Amén. ¿Cuál es la respuesta? Sí, pastor. Vaya conmigo a Romanos 3, 23, 24 al 25. Let's go to Romans chapter 3, 24, 25. We're talking about, is the Christ sacrifice finishing with the sin? Yes. Romanos 3, 24 al 25. Romans chapter 3, 24, 25. Yo le voy a decir una cosa: no voy a alcanzar a terminar todo mi estudio, pero eso no importa, vamos a tener todo el resto del mes. No se preocupe. Romanos 3, 24 al 25. Romans chapter 3, 24, 25.
Dice el capítulo 24, 25, dice, siendo justificados, ahí está la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, ¿que es en quién? Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo? Estoy en el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención ¿de quién? De Cristo Jesús. Verso 25, verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto fue, hermanos, una amnistía espiritual. This was an amnesty, spiritual amnesty. Hubo un perdón para todos, pasando por alto, aleluya, pasando por alto los pecados de todos. Dios, hermano, en Cristo borró todos nuestros pecados. Entonces la profecía dijo verdad, las 70 semanas dijo la verdad, poner fin al pecado, ¿lo puso sí o no? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí terminó con el pecado. Bueno, para los que estamos en Cristo, para los demás, quién sabe, Jesús, siguen ciegos todavía. ¿Cuánto dicen amén? Pero usted, hermano, usted que está en Cristo, ya no hay pecado que te condene. ¿Cuánto dicen amén? Ya no hay, there's no sin against you, that condemns you, que te condene, que te mande al infierno, ya no hay. Porque ya no eres esclavo del pecado. You're not a sinner's slave anymore. God delivers you, te liberó de ese pecado. Porque lo dice la Biblia, aquí dice, no estoy inventando yo, dice el 25, en quien Dios, dice, a quien Dios puso como propiciación, ese es Cristo, propiciación a nuestro perdón, a nuestra redención, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, está la sangre de Cristo, para manifestar su justicia, la justificación, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, hermano, Dios tuvo que tener paciencia, hermanos, en limpiar toda una humanidad de millones de humanos, hermanos. Pecado, óigalo bien, pecado por pecado. Santo sea Dios, pecado por pecado. Nunca terminaríamos. Si hubiera sido nuestra computadora, no terminaríamos nunca. Pero Dios, que es infinito en misericordia, Efesios capítulo 2, aleluya, pero Dios que es rico en misericordia, que nos ama, que nos hizo su imagen. Como dijo alguien ayer, dice, todos somos imagen de Dios. ¿Y a poco no es cierto, hermano? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. No importa si la persona es lo que sea, el criminal más criminal del mundo, pero es imagen de Dios. Es como una mamá que tenga un hijo violento, que mate y haga lo que haga. Es su hijo. ¿Cierto o no es cierto? Imagínense, hermano, la mamá del chavo, cristiana, evangélica, pero con un hijo criminal. Ya murió, creo, ¿verdad? Vivió, hermanos, ella con esa carga de saber que un hijo que se va a morir en la prisión federal para el resto de su vida. Pero ella no podía negar que era su hijo, ¿Le dio consejos? ¿Cuántos consejos no le ha verdad? Pero le entraba por aquí, se da por acá. Como a muchos de nosotros. Que nuestras mamás nos decían, mira hijo, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Y qué pasa? Está por aquí, se da por acá. Y hasta que nos miramos el hoyo, ahora sí gritamos, mamá, sácame de aquí. ¿Cierto o no es cierto, iglesia? Until we go to the pit of troubles. Then we call my mom. Mom, I'm help, I need help. You know, la película de Saving Brian, algo así de la guerra 1945. Algo que me llamó esa parte de esa película, que soldados, hermano, estaban sin un pie y gritaban, mamá. Imagínense. Qué tremendo. ¿Cuántos de ustedes de valor estaban en un primer gritan a la mamá? Sí, de veras. ¿Puede negar Dios
lo que Él crió, no lo puede negar. Somos su imagen. Amén, amén. Y a Dios le duele cuando nos perdemos, hermanos. Luego, en Hebreos, en el capítulo 2, verso 17, continúo. La muerte de Cristo, su redención, quitó el pecado del mundo. La respuesta es sí. En Hebreos 2:17, Hebrews 2:17. There's another beautiful scripture about this case. Dice el capítulo 2:17, 2:17, Hebrews. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, hermano, aquí está hablando del sacerdocio de Cristo. Jesus Christ, a priesthood. Él tuvo que hacerse carne para poder saber, hermanos, que se siente ser un humano y cuál es la carga del pecado. Y aquí está hablando de eso. Tuvo que hacerse humano, tuvo que dejar su gloria para poder venir, hermanos, y salvarnos. Tuvo que. Porque ¿sabe qué, hermanos? Dice del dicho al hecho hay un gran trecho. Usted puede saber muchas cosas, pero hasta que usted no pruebe, hasta que usted no experimente. Por eso el presidente de Ucrania dijo: es que ustedes no saben lo que es guerra. Ustedes no saben lo que es dormir o querer dormir y oír bombas por todos lados. Ustedes no saben lo que es ver tu casa hecha ruinas. Ustedes no saben eso. En otras palabras, lo que él quiso decir, hermanos, ustedes no saben lo que es el dolor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Usted no sabe lo que es el dolor, hermano. Usted no sabe lo que es. ¿Sabe cuántos ucranianos durante esa guerra huyeron de Ucrania y vinieron para América? Familias enteras. Óigame, que usted tenga que dejar su país, su comodidad, todo lo que usted ha ahorrado, guardado por años, y que vengan y digan: ¿sabes qué? Tienes que huir porque están cayendo bombas por todos lados, y usted tenga que huir con sus niños, sus hijos, sus nietos. ¿No cree usted que eso es un dolor? Claro que es dolor. Es dolor. Cristo se hizo humano, y dice aquí en Hebreos, lo dice bien clarito, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados. Esto es lo más tremendo, hermanos. Jesús en la cruz, hermano, olvidó todo lo que le hicieron, todas las cachetadas que le dieron, los clavos que le enterraron. Imagínense qué tremendo. En la cruz el Señor, hermano, allí pidió que el Padre perdonara a todos. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Father, forgive them because they don't know what they do. Father, forgive them. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sintiendo dolor en sus manos de los clavos, sintiendo que se estaba, hermano, deshidratando, su sangre tirándose, el dolor en la cabeza de las espinas. Y el Señor dijo desde la cruz: Padre, perdónalos. ¿Puede hacer usted eso? A los que lo ofenden, a los que lo discriminan, a los que lo criticaron, a los que lo odiaron, a los que lo lastimaron. ¿Puede usted perdonar y olvidar? A veces perdonamos, pero no olvidamos. Sí te perdono, pero cada vez que me acuerdo te quiero ver destrozado ahí, que te pasa un tren por encima. Wow, tampoco pidas eso. Sí te perdono, más que cuando pasa un tren por ahí, aprende que te pasaron 20 veces el tren encima. Hermano, eso es una mujer. Eso es una mujer que le contó a su esposo que andaba haciendo cosas que no estaban bien. Fue, hermano, y oiga, mire, lo esperó. Y cuando él se bajó de su carro, ella agarró su Mercedes y le pasó, no sé si 5 veces, hermano. Lo dejó hecho papilla ahí al pobre hombre. Eso es odio. Cristo dice aquí, dice, me encanta, dice,
Y que es un sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Ya no se necesitó un cordero, un animalito, ya no se necesitó. Jesús dijo, yo soy el cordero, yo voy a morir por el peor pecador de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y ese peor pecador podía ser usted o podía haber sido yo. ¿Cierto o no es cierto? Número 3. Expiar la iniquidad. Esto es diferente, hermano, poner fin al pecado. Expiar la iniquidad. ¿Qué significa esto, Pastor Ponce? El sacrificio de Cristo quitó el pecado para siempre. Ya hablé que quitó el pecado, ¿verdad? Fuimos libres del pecado. Ahora, expiar la iniquidad. En Hebreos 10, 11 y 12, Hebrews 10, 11 and 12. Estoy hablando de lo que va a pasar, de lo que pasa en las 70 semanas, ¿ok? Se están cumpliendo, ¿ok? Estoy hablando, no me salió el tema, estoy hablando de lo que va a pasar en las 70 semanas. Dice, lo tienen todos, hermanos. Hebreos 10, 11 y 12. Ok. Dice el capítulo 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, note, ahí viene la parte buena, el verso 11, verse 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, just one time, una vez dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí la parte importante es una vez. Jesús ya no va a morir otra vez, nomás una vez. Una vez fue suficiente para quitar todo el pecado. Amén. Quitarlo, nomás una vez. Just one time. Just one time. No muere cada rato, nomás una vez. En el Antiguo Testamento, hermanos, se sacrificaba había el día de la expiación, ¿cómo se llaman? El día de la expiación, ¿verdad? Había otros sacrificios que tenías que hacer para ser perdonado. En Cristo ya no hay más sacrificios, solamente es uno. Solamente fue uno, una vez, hermano, porque la próxima vez Él vendrá como todo un rey de gloria, aleluya. Pero dice que tendrá que dar las marcas en sus manos para que le reconozcamos, sobre todo los judíos que lo crucificaron. Él va a venir, hermano, con las marcas en sus manos, aleluya, y su costado, donde se reconocerán que fue al Cristo que ellos crucificaron. ¿Qué le parece? Así va a regresar la segunda vez. Dice el verso, el 18, ok, luego el 9:22, 9:22 del mismo Hebreos, el capítulo 9, el 22, dice el verso 22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo fue gracias a la sangre de Cristo, hermanos. Porque sin sangre no hay remisión. Por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento tenía que haber sangre. Cuando sacrificaban a un animalito, a un buey, a un becerrito, o a un corderito, hermano, la sangre significaba, hermanos, el pacto, la limpieza. Imagínense, Cristo derramó su sangre por ti y por mí. Christ Jesus, He shed His blood for you and me, for you to be clean, for me clean. Usted debe dar un aplauso a Cristo por eso. Si usted entendió lo que le dije, Jesús, gracias. Hermano, yo he visto exorcismos, yo he estado en exorcismo, yo he visto gente endemoniada, hermanos, yo la he visto, yo he estado allí. I see people who are possessed by demons. I see that. I've been there. Y yo he visto, hermano, y cuando tú estás liberando a aquella persona y dices tú, la sangre de Cristo, esa pobre alma se retuerce, hermanos, porque el diablo no puede escuchar la palabra sangre.
Aleluya. Y yo, hermanos, por testimonio lo he visto y lo he hecho. Y cuando tú dices la sangre de Cristo, hermano, se retuerce. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, hermanos, es la que nos limpió. Amén, amén. No fuimos limpios, hermano, porque nos arrepentimos así. No, fuimos limpios por la sangre de Cristo que derramó. Aquí lo dice. Lo dice. 9:22 dice. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hace remisión. No hay remisión. Tuvo que haber sangre. ¿Y esa sangre la derramó quién? Cristo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Amén. Ahí derramó su sangre todo el día. Básicamente, hermano, Cristo murió desangrado. Imagínense qué horrible. Morir lentamente. Murió lentamente. Y es curioso, hermano, porque si regresamos a Daniel capítulo 9, del 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Y se sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Estoy hablando de eso. Pero hay algo importante, hermanos. Dice que el Señor, hermanos, le hizo saber a él en el verso 21 del capítulo 9 de Daniel. Dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Sabe a qué horas era el sacrificio de la tarde? A las 3 de la tarde. ¿Quién murió a las 3 de la tarde? Cristo. Tremendo. O sea, hermano, que fue profético. O sea que hubo un tiempo, hermano, en que Cristo murió exactamente lo que le reveló el ángel a Daniel. Dice que a la hora del sacrificio era a las 3 de la tarde. O la hora de la oración también, según el orden judío. Entonces, Cristo murió, hermanos, a la hora del sacrificio. Aleluya. Miren cómo es Dios. No dice que murió a las 4, como sea la hora que sea muera. No. Murió exactamente como cuando el ángel le habló a Daniel. Le dijo: a la hora de las 3, a la hora del sacrificio vespertino, cuando el ángel me revela a mí, entonces Jesús murió exactamente a esa hora, a las 3 de la tarde. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es un Dios de orden. Aleluya. Es un Dios de pactos. Amén. Es un Dios de dispensaciones. Amén. ¿Usted no cree que creemos en un Dios, hermano, loco que hace toda la aventón y como salga? No, hermano. Hay un orden. Pero desafortunadamente hay mucho cristiano ignorante, hermano, que no sabe eso y ni sabe qué significan las 70 semanas y ni sabe en cuál semana estamos. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos ignorantes y hay pastores que creen que no se debe hablar esto, cuando esto es lo que se debe de hablar. Amén. Si no, entonces usted se va a preguntar: bueno, pastor, ¿y en qué semana estamos? Si son 70 semanas. Ahorita voy a hablar de eso. Pues no se preocupe. Calmada, dijo Clavillazo, calmado. ¿Cómo dicen? Calmada, ¿cómo dicen? ¿Cómo dice Clavillazo? La cosa es calmada, dijo él. Bueno, hermanos, traer la justicia perdurable también. ¿Qué significa esto, pastor? Explíqueme. ¿La justicia de Dios es perdurable, sí o no? O sea, para siempre. ¿Sí o no? Sí es. It's done. The righteousness of the Lord is forever. It's done already. Ya se hizo. Su justicia continuará, hermano. Pero ya expliqué cuál justicia. No la del hombre. La justicia de Dios es muy diferente.
es la que perdona, es la que nos limpia, es la que nos hace justos delante de su presencia. Ya mencioné las escrituras, Romanos capítulo 5, verso 1 está. Ok. La justicia de Dios que es perdurable, o sea, que dura para siempre. Es Cristo quien la establece. Nadie más que Cristo, hermano. Vaya conmigo a Romanos 1:17. We're talking about righteousness of the Lord. La justicia de Dios, the righteousness of the Lord. Romanos 1:17. Romans chapter 1:17 is talking about the righteousness of the Lord. La justicia de Dios. Romans 1:17. Tráigase pluma y lápiz, tráigase lápiz y cuaderno la próxima vez para que vaya escribiendo, porque es mucha información y a veces no tengo tiempo de leer todo, pero esto se lo voy a leer. En el capítulo verso 17 dice el apóstol Pablo, dice, porque en el evangelio, esta palabra es clave, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero aquí la palabra clave, hermanos, porque en el evangelio. Ahora, ¿de quién habla el evangelio? Alguien dígame, ¿de quién está hablando el evangelio? ¿De quién habla? ¿De quién? De Cristo. No hay evangelio si no hay Cristo. Porque la palabra evangelio, ¿qué quiere decir, hermanos? Buenas nuevas. Y Jesús dijo, ir y predicar las ¿qué? Las buenas nuevas. Yo no te puedo predicar un evangelio sin Cristo. Estaría muy chueco y sería un menso si te predicara un evangelio sin Cristo. Si yo te predico un evangelio, Cristo es la estrella. En every gospel, Christ is the star. He's the author. Él es el autor. Entonces yo no te puedo predicar ningún evangelio de ninguno, como Pablo dice. Si alguien te predica otro evangelio que no es el que te hemos predicado, sea que anatema, o sea, maldito. Entonces, dice Pablo aquí en Romanos 1:17, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ok. ¿Recibiste a Cristo por fe o por obras? Por fe, aleluya. No tuve que hacer nada, ni mandas, ni vestirme de un modo, ni vestir, ni hacerme judío. Solamente creí. Esa es una parte buena. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Tenemos fe. Y para fe, o sea, para vivir por fe. Y para fe. Como está escrito. Ahí viene la justificación. Mas el justo por la fe vivirá. No por cuanto hagas, no por cuanto des, no que títulos tengas. El justo vivirá por la fe, porque Pablo dice, porque ahora lo que vivo en la fe, en la carne, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas capítulo 2, que me liberó, que me amó y se entregó por mí. Ahora lo que vivo en la carne, en esta carne débil, en esta carne frágil, en esta carne defectuosa, en esta carne que a veces me quiere arrastrar al mundo, en esta carne que a veces me quiere hacer orgulloso, vanidoso, arrogante, payaso, fanfarrón, póngale como quiera. En esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En esta carne que me quiere jalar. This flesh is pulling me down. O trying to knock me down. Me quiere tumbar. Pero dentro de mí hay un hombre que se llama espiritual. Es un hombre nacido de nuevo. Ya no es el mismo Eduardo de antes, ahora es un Eduardo nuevo, aleluya. Y ese Eduardo nuevo está dentro de mí. Dice, no te dejes, no te rindas. Busca a Dios, clama a Dios, ayuna, busca ahora, clama. Pero la carne, hermanos, como la carne es engañosa, te quiere jalar, te quiere tumbar. Pero tú te tienes que levantar por fe. Por eso el venir a la iglesia tiene un sentido, tiene un objetivo. Tienes que entenderlo. You must understand why you come to church. The reason you come to church is because you receive God's word. La recibes como una vitamina o no quiere vitamina para su hombre espiritual. Ahí está la clave. ¿Pero qué está pasando con los pastores hoy en día? ¿Qué está pasando con los pastores? Entretenimiento, mensajes de 15 minutos, así que ¿para qué tanto? Yo le voy a decir una cosa, hermano. Usted viene a la iglesia y viene carrereado, mejor no venga. Venga, diga, voy a la iglesia a buscar de Dios. Vengo, voy a la iglesia a buscar la palabra. Porque no tengo toda la semana para estar leyendo mi trabajo, me carreré aquí, me carreré allá. No tengo mucho, pero cuando voy a la iglesia yo voy exactamente a eso.
Imagínense que usted vaya a un concierto a ver un cantante famoso y que usted esté distraído en otra cosa. Entonces, ¿para qué fue al concierto? Pues usted va al concierto, usted paga 200, 300 dólares porque quiere ir a ver a ese cantante famoso, lo que sea, que le guste, o va a ver una obra de teatro, lo que sea, y usted paga, aleluya, paga 300 dólares y va y se sale, anda hablando, anda haciendo. Entonces, ¿para qué fue al show? Entonces, ¿para qué gastó 300 dólares? ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Vino usted a tener una comunión con el su rey, sí o no? Amén. ¡Aleluya! Yo vine a tener una comunión con mi rey, aleluya. Quiero que Él me alimente, quiero que Él me dé palabra, quiero que Él me dé la fuerza, aleluya, que necesito para poder seguir adelante. Sí, amén. Porque las cosas se ponen duras, están cada vez más difíciles. Entonces dice que el Evangelio, hermanos, dice que, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ya lo explicamos. Y luego también dice en Romanos 3, 21 al 26, Romanos 3, 21 al 26. Pablo dice, hermanos, en el capítulo 3, del verso 21 al 26, dice, pero ahora, Romans 3, 21, 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, verso 25. Quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26, verso 26. Con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica, el que es de la fe de Jesús. O sea, muchas palabras, un significado. La paz, la justicia de Dios, hermanos, es para siempre. No es para un periodo solamente, es para siempre. Dice aquí, con la mira, el verso 26 es el verso clave, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Usted ha creído en Cristo? ¿Sí o no? Está justificado. Ya no hay nadie que lo condene a usted, ya no hay nadie que lo juzgue, porque usted ha sido justificado delante de Dios. Continuamos. Sellar la visión. Sellar la visión. Regresando a Daniel capítulo 9. Expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía. ¿Qué significa esto, pastor? Sellar la visión. Ahí le va. Sellar la visión y la profecía significa esto. Esto es, las visiones y las profecías serían selladas en el sentido de que al final se cumplirían en su totalidad. O sea, hermanos, que las 70 semanas, lo que están hablando, hermanos, es del cumplimiento hasta Cristo Jesús y la gran tribulación. Y ahí termina. Entonces, la palabra sellar, hermanos, explica aquí el comentarista, esto es, las visiones y las profecías serán selladas en el sentido de que al final se cumplirían en su totalidad. Es decir, que para los últimos días la visión y la profecía serían selladas justo antes del regreso del Mesías. Por ejemplo, en hebreo, sellar es hatem. En hebreo es hatem, que indica que se completa y se termina la palabra. Que se completa y se termina. Y la palabra azón, con H, azón, es visión. Mirar a través de los ojos o visualizar con anticipación algo que llegará a ser. O sea, hermanos, que hay dos palabras aquí. Profecía, visión, profecía. Lo que está diciendo, hermanos, aquí, que sellar significa, hermanos, que Dios le quiso decir a Daniel que sería sellada, hermanos,
La visión y la profecía. La visión que Dios le estaba dando a Daniel del futuro y la profecía, o sea, la palabra dada. Serían sellados. En los antiguos reinos, hermanos, cuando se dictaba un edicto, los reyes, ellos usaban un sello y decían, fue dicho, y sellaban. Al sellar, hermanos, significaba que ese edicto ya había sido dicho y nadie podía borrarlo o regresarlo. Ya era dicho, era un edicto, de hecho, era decretado. Y al ser decretado, el rey usaba un sello, su sello de él. Muchos lo tenían en un anillo, muchos lo tenían de una diferente manera, el anillo, está sellado el edicto, nadie lo puede quitar. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Daniel. Será sellada la visión y la profecía. Ya lo explican en hebreo, sellar es hatel, indica que se completa y se termina, terminado. Y la palabra son, es visión, mirar a través de los ojos o visualizar con anticipación algo que llegará a ser. O sea, Daniel, lo que Dios le estaba enseñando a Daniel, hermanos, era el futuro de su pueblo, lo que vendría. Por eso, hermanos, tener una visión no es cualquier cosa. Hay gente que si Dios me enseñó, tenga cuidado, hermano. Porque eso que Dios me enseñó y que Dios me mostró, tenga cuidado. Asegúrese bien que sea Dios. No que Dios no le dé, porque ahorita vamos a hablar de eso. No es que Dios no le dé, sí le va a dar. Sí, Dios sí le puede mostrar cosas. Claro que sí. Clama a mí y yo te responderé. Nunca dijo clama solamente los sacerdotes. No, Dios le dice al profeta, clama a mí, quien sea. Clama, pero clámame con todo corazón. Sí puede Dios revelar. Sí puede Dios revelar. Si nosotros se lo pedimos a Él. Sí nos puede revelar. Dice que indica mirar a través de los ojos o visualizar con anticipación algo que llega a ser. Dios tiene previsto que la congregación vigilante comprenda cabalmente los acontecimientos que afrontará el mundo y la manera en que se cumplirán las profecías. Ahí va lo bueno. ¿Cómo usted sabe que este mundo va en decline? How do you know the world is going decline? ¿Cómo usted sabe? A ver, ¿cómo usted sabe? La respuesta debería ser una. ¿Cierto? ¿Ha leído la Biblia? ¿Ha leído Mateo 24? Cuando usted lee las profecías, usted sabe, hermanos, que este mundo va en decline. ¿Cierto? Va en decline. Ok, entonces, dice que vision, dice que visión es visualizar con anticipación algo que llegará a ser. ¿Alcanzas a saber tú qué llegará a ser de este mundo? Sí, lo puedo ver. El cambio climático. Los políticos ya no se hallan unos a otros. Estamos a punto de una tercera guerra. ¿Puede usted verlo eso? Sí, lo puedo ver. ¿Por qué? Porque la palabra me lo dice, me lo enseña. Es lo que está diciendo. Visualizar. Ver más allá. Y dice, el comentarista, dice lo siguiente. Dios tiene previsto que la congregación vigilante comprenda cabalmente los acontecimientos que afrontará el mundo y la manera en que se cumplirán las profecías. Vamos a ver Hechos 2, Acts 2, 17, 18. Hechos 2, 17 al 18. Hechos 2, 17 al 18. Este es cuando Pedro, hermanos, tomó la autoridad ahí después de recibir el Espíritu Santo en Hechos 2. This is Peter. Después de que fue recibió el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo Pedro en ese momento, y Pedro comienza a hablar, y Pedro comienza a profetizar. En cierta manera es como una profecía lo que está diciendo Pedro aquí. Y Pedro menciona la profecía de Joel en el capítulo 2, verso 17, chapter 2, 70, dice, en los postreros días, note bien, Pedro está repitiendo lo que dijo Joel. What Peter said, what Joel prophesied. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu,
y profetizarán. Esto es una profecía, hermanos, que se ha ido cumpliendo a través de los siglos, en 2000 años, en 1025 años. Es una profecía que se ha ido cumpliendo. No nomás aquí, se ha ido cumpliendo. A través de los siglos, hermanos, ha habido hombres de Dios que Dios ha levantado con visión, ha levantado jóvenes con visión, con profecía. Dios ha levantado, hermano, a hombres y mujeres que se han levantado y Dios les ha mostrado, no para ver vírgenes. No, eso no, son revelaciones equivocadas. No, para ver lo que viene. Amén. Mire, David Wilkerson, que fue uno de los evangelistas, unos predicadores más tremendos, hermano, los años 60. Él viajó, él pastoreaba una iglesia en Pensilvania, por ahí. Y Dios le dijo, tienes que ir a salvar a unos jóvenes que los van a condenar en Nueva York. Y él viajó, hermanos, David Wilkerson viajó en su carro hasta Nueva York para ir a abogar por unos jóvenes que iban a ser condenados porque habían matado en Nueva York. Hay pandillas de puertorriqueños en ese tiempo muy fuertes. Y él dijo, tú vas a ir y les vas a predicar a esos jóvenes. Y hermanos, David Wilkerson hizo eso. ¿Y sabe qué nació de ese movimiento? Nació el movimiento que se llama Teen Challenge. Esa iglesia, ese movimiento Teen Challenge es para puro joven pandillero que anda en las calles, parecido a Victor Orris, pues es Teen Challenge. Y tienen casas casas de rehabilitación, tienen iglesias, todo. O sea, de ahí nació, hermanos. David Wilkerson tomó la revelación de Dios de ir a Nueva York, hermanos, y allá es donde salvó. ¿Sabe a quién salvó? ¿Sabe quién se salvó ahí en ese movimiento? Uno de los evangelistas más tremendos, el que tiene un testimonio que si usted lo oye, lo hace llorar. Nicky Cruz, un puertorriqueño que viajó de Puerto Rico a Nueva York, hermanos, porque su madre le dijo, tú eres hijo del diablo, el diablo te engendró a ti, le dijo su mamá a él, porque su mamá era curandera, era bruja. Y cuando David Wilkerson nació y empezó a crecer, su mamá le dijo, a ti te engendró el demonio. Fíjese, hermano, qué tremendo. Nicky Cruz. Nicky Cruz, hermano, fue uno de los evangelistas. Yo escuché su testimonio en persona. Yo conocí a Nicky Cruz en persona, hermano. Escuché su testimonio de él, las cosas que decía, de cómo las pandillas en Nueva York, hermano, se agarraban y se mataban unos a otros, le sacaban el corazón, hermano, y se los tiraban ahí, hermano. Él habla de todo eso, y hizo la historia, la cruz y el puñal, el libro está, puede ver el libro, la película en YouTube, la puede ver, se llama La cruz y el puñal. De ahí se trata la historia de Nicky Cruz, cómo fue salvo, cómo ellos se burlaban de David Wilkerson, que les predicaba del amor de Dios. Ahí está la historia, hermano, es algo tremendo. Eso es lo que está hablando aquí. Habrá hombres que tendrán visiones, sus hijos profetizarán, harán cosas tremendas. ¿Se cumple la palabra? Sí, sella la visión. Dice el escritor, esto en hebreo sellar es atem, ya lo expliqué, hablé de la profecía. Nota, esto mismo queda claro que cuando se anticipa que, esto mismo queda claro, cuando se anticipa que nada hará Dios sin que primero lo revele a sus siervos, los profetas, justamente quienes tienen el testimonio de Jesucristo, tienen su espíritu de profecía. Revelaciones capítulo 19, verso 10. Ya estoy para terminar. 19, 10 de Apocalipsis. El capítulo 19, Revelations, that's the last book of the Bible. Chapter 17, verse 10. This is the last book of the Bible. Este es el último libro de la Biblia. Revelaciones o Apocalipsis 19, 10. Dice Revelaciones capítulo 19, el verso 10. Dice de la siguiente manera. Aquí habla de las bodas del Cordero, la cena que vamos a tener nosotros con los cristianos, con Cristo. Aleluya. Dice, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, hermano, ¿qué está diciendo aquí? Dice, el espíritu, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía.
O sea, hermano, en Cristo se cumple todo, sí o no. Ya. En Cristo se cumple todo. Ya no hay otro. Por eso el título que se le da a Jesús es Alfa y Omega. La abecedario griega. La primera palabra es alfa, la última es omega. Jesús es principio y fin. Fuera de él ya no hay otra profecía. Fuera de él ya no hay otro salvador. Fuera de él ya. Por eso nosotros estamos en contra, hermano, de lo que se ha enseñado. Que hay intercedores y que hay vírgenes. Y ya nosotros no queremos de eso. Porque Jesús es el principio y el fin. No hay otro fuera. No hay otro fuera, hermano. ¿Me entiende? No hay. Por eso dice aquí, dice, el ángel le dijo a Juan, le dice, mira, porque Juan se le quiso arrodillar. Voy a leerlo del verso 9 para que entienda. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, iglesia, que el testimonio que Jesús nos dio a nosotros es el testimonio de la profecía de todo lo que ha sucedido a través de la historia. En Cristo cae todo. Ley, profetas, salmos, en Jesús cae todo. Usted tiene a Jesús, usted tiene todo. Amén, amén. Y no tiene que andar buscando por otro lado que alguien le diga otra cosa. ¿Sabe qué? Cristo dice aquí, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, es el que nos enseña a nosotros, aleluya, de todo lo que ha de venir. Amén. ¿Entendemos eso, hermanos? Amén. Ungir al Santo de los Santos es otra parte de las 70 semanas. En la Biblia, la frase ungir al Santo de los Santos se refiere al bautismo de Jesús y a la introducción de un poder sagrado. En Lucas capítulo 3, 21, Jesús, hermanos, cuando fue bautizado, sucedió algo extraordinario allí, cuando Jesús fue bautizado. Porque también Jesús fue bautizado en agua, ¿cierto o no es cierto? Amén. Sí, fue bautizado en agua. So, en Lucas capítulo 3, 21, Lucas capítulo 3, y el verso 21 dice, escucha estas palabras, o léalas conmigo. Luke 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo que complacencia. ¿Fue Jesús bautizado en agua, sí o no? Okay. Pero cuando él fue bautizado en agua, ¿recibió qué? El bautismo del Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo allí. Aleluya. Y luego dice el verso, dice el capítulo 4, el capítulo 4, verso 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Tuvo hambre y no sé. Es que posiblemente también tuvo hambre. Pero note bien, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán. Aleluya. Y dice, hermano, el capítulo 4, verso 18, el Espíritu del Señor, cuando Jesús entra a la sinagoga, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esa palabra es clave, me ha ungido. Tú necesitas la unción. You need the anointing of the Lord in your life. You need it. We need the anointing of the Lord. Estamos la unción de Dios sobre nosotros, porque la unción de Dios nos va a ayudar a vencer toda tentación. Jesús fue llevado al desierto. ¿Venció en el desierto, sí o no? Venció a Satanás. Satanás lo tentó con muchas cosas, con fama, con poder, con dinero. Pero el Señor, hermano, lo venció, aleluya, porque estaba ungido, tenía la unción, aleluya, sobre él. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, aleluya.
Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres de espíritu. Aleluya. Me ha ungido. Necesitamos la unción, el poder de Dios para poder hacer la obra que Cristo nos ha comenzado a hacer. Ayer fuimos a la librería, mi esposa, a comprar material para compartir el sábado, y el dueño de la ahora ya tiene un nuevo dueño, la bookstore, la Christian Bookstore, New Management, y es un pastor. Y empezamos, hermano, cuando los pastores se agarran hablando, ya valió, hermano. Mi esposa está en el parque y le dice, no, mejor vente para acá porque aquí va a durar larga la plática. Y me dice, mira, pastor, dice, aquí, este es mi tema que voy a predicar. Dice, ¿y qué va a predicar, pastor? Dice, voy a predicar de verdadero arrepentimiento. Es lo que voy a predicar. Un buen mensaje. Y si usted que va a predicar, le expliqué, hermano, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo este mes de marzo. Y me dice, wow, eso es interesante lo que van a hacer ustedes, de ayunar. Necesitamos. Y le expliqué, yo creo que Dios me ha puesto en mi corazón esto. Hermano, dice, eso está poderoso, pastor. Y me dio unos CDs para que ellos también ministran en alabanza. Hermanos, ¿necesitamos la unción, sí o no? Póngase de pie, porque la próxima semana se va a poner más bueno, porque no quiero entrar a lo que significa la última semana. Y santo, agárrese, hermano, porque ahorita estamos en un receso. Semana 69, 483 años. Haga una matemática. 483 más 7, ¿cuánto da? 483, 483 plus 7, ¿cuánto da? 490. Eso falta una semana. Aleluya, en el calendario de Dios, en el reloj de Dios. Ahora, próximo me voy a hablar de eso. Ahora, el reloj de Dios está parado. Está parado. Dios lo puso parado. Se le da muerte al Mesías y allí para el reloj de Dios. So hay un espacio allí, un receso. Falta una semana más. ¿Cuántos son? 7 años. Estamos en la semana 69. Una semana más. Pero para que llegue esa semana, la iglesia tiene que estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Levanta sus manos, hermano. Dígale al Señor, Señor, ayúdanos. Señor, estamos a punto de ver algo más poderoso de lo que estamos viendo. Muchas cosas de las 70 semanas ya se cumplieron, hermanos. Ya esas 69 semanas ya están cumplidas. Those 69 weeks, they already come. They already revealed already. Ya se cumplieron. Se lo acabo de dar con la Biblia. Ya se cumplieron. Pero hay un receso allí, se detiene el reloj de Dios. Se detiene. So the Lord's clock stopped right there. 69 weeks, 483 years han pasado. Padre, ¿qué más sigue? Aleluya. Y Dios nos dice, sigue buscando. Sigue clamando. Sigue clamando, iglesia. Sigue pidiendo. Sigue buscando. Sigue clamando. Sigamos buscando. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene la respuesta. Solo Dios nos va a buscar. No sabemos, Jesús dijo, ni el día ni la hora
el día que menos pienses, el día que menos te imagines. Algo sucederá. Padre, ayúdanos para poder estar alertas. Estar alertas, estar vivos, estar despiertos. ¿Cuántos en esta mañana pueden decirle al Señor gracias? Gracias, Padre. No somos perfectos, Señor, pero hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados por tu amor, por tu misericordia. Hemos sido, Señor, aceptados. Tú nos has aceptado así como somos. Aleluya. Dale gracias al Señor. Alaba al Señor por siempre. Padre, quizá este ayuno no sea tan significante, pero lo hacemos, Señor, porque te amamos, Señor, y queremos experimentar en nuestra vida más de tu gracia, más de tu amor, más de tu perdón. Someter la carne, Señor, a la voluntad de tu Espíritu. Por eso, Señor, entregamos nuestro ayuno, Señor. Estas horas que estuvimos aquí adorando, cantando, alabando tu nombre, queremos entregarlo, Señor, en el nombre de Cristo. Lo vuelvo a decir, quizá no sea mucho, pero para quienes estamos acostumbrados a disfrutar del desayuno cada domingo, significa mucho. Es decir, sí lo voy a hacer por amor a mi Cristo, por amor a mi Señor. Ayúdanos, Señor. Que esto no termine aquí, que sigamos orando en nuestras casas. Cuando vienen las hermanas a orar aquí a la iglesia, los jueves, que continuemos con esta oración, con esta campaña de oración, Señor. Esperando oír de ti, esperando oír, Señor, lo que tienes para la iglesia de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos de ustedes sienten la mano de Dios sobre sus vidas? How many of you feel God's hand over you, in your life, in your mind, in your soul, in your heart, en tu corazón, en tu mente? Aleluya. ¿Cuántos de ustedes pueden sentir que Dios te ama, nos ama, así como somos, así como estamos, con defectos, pero Dios nos dice: cambia, hijo, cambia cada día, cambia, que tu vida sea diferente, de gloria en gloria, seas mejor, sea mejor? ¿Cuántos pueden decir amén? Levantamos nuestro clamor a ti, Padre, dándote gracias por este día de victoria y por los próximos domingos que vienen, en el nombre de Cristo Jesús. Próximos domingos, Señor. Esto es solamente el principio. Dios tiene mucho que darnos. Dios tiene mucho que darnos, hermanos. Dios tiene mucho que darnos. Siga adelante, siga orando, siga clamando a Dios. No termina aquí en la iglesia la oración. La oración sigue en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés. La oración continúa. Sigue clamando, sigue pidiendo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Nos preparamos para la cena del Señor. Amén. Preparamos